Muy buenos días. Me ha tocado el agrado de moderar este panel, que creo que toca un tema muy fundamental, sobre el cual quiero decir 4 palabras. Hacia finales del año 2010 y durante el año 2012, creo que todos nos tuvimos que dar cuenta a la fuerza de algo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo y que fue la manifestación abierta y explícita de la ciudadanía de un deseo de participar en las políticas públicas y un deseo también de mostrar su frustración por aspectos de su vida que estaban afectados por políticas públicas y que sentían que no estaban conduciéndose de la forma que ellos quieren. Así es como yo interpreté las movilizaciones del año 2011 y las reacciones a algunas decisiones de política pública que se tomaron durante el año 2010 también. Eso, si uno observa lo que ha pasado en los últimos meses, se ha venido incrementando y es cada vez más claro, a mi parecer, de que hay una demanda de participación muy profunda y muy amplia. Ahora, con esa demanda de participación, en la medida que esté frustrada, las instituciones públicas se deslegitiman y las instituciones en general del país se deslegitiman, con lo cual se va minando la credibilidad de la democracia, la credibilidad de quienes nos representan y por lo tanto se va dificultando mucho la vida cívica en el país. ¿Cuál es la respuesta, a mi juicio, a esto? Entre otras cosas, muchas otras, hay que dar respuesta a esa necesidad de participación y la respuesta a la necesidad de participación tiene que ser a través de que los ciudadanos realmente tengan la posibilidad de saber cómo se toman las decisiones que tienen efecto sobre ellos y además la posibilidad de participar activamente en eso. Nadie sabe hoy día cómo hacer eso. Hay, en mi opinión, en Chile y en el resto de Latinoamérica, una cierta sorpresa de un fenómeno que aparece y que nadie sabe cómo manejar. Como no sabemos tampoco cómo manejarlo, hay mucho temor. Muchas veces las autoridades públicas tienen un cierto temor o se sienten un poco incómodas a compartir información. Yo lo digo porque yo he sido funcionario público por muchos años y comparto, digamos, esa especie de dolor de estómago que da cuando yo veo que hay que entregar información que si yo hubiera estado ahí me habría sentido incómoda. Por lo tanto, yo espero que nuestros invitados de hoy, en este panel, nos acerquen un poco más a entender el fenómeno y cuáles serían las soluciones para tener una mayor participación a través de una herramienta que es la transparencia. Entonces dejo con ustedes a Juan Pablo Luna, del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Ha participado en proyectos de investigación en diversos centros académicos en Uruguay, Chile, Canadá, España y Estados Unidos. Sus temas de interés son el análisis de los sistemas de partidos políticos y la representación política, los efectos políticos de la desigualdad, el Estado y la metodología de investigación en ciencia política, con énfasis en el enfoque de métodos mixtos. Actualmente es coordinador en Chile de la encuesta La POP, desarrollada por la Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee, y profesor asociado en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ok, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una presentación con 4, digamos, ejes. En primer lugar, voy a presentar lo más brevemente posible un diagnóstico respecto a cómo funciona o cómo creemos que funciona el sistema de partidos en Chile y cómo se hacen campañas políticas en Chile, derivando desde allí implicancias para pensar una agenda de transparencia. En segundo lugar, voy a presentar, en función de este diagnóstico, algunos objetivos que me parecen razonables para la formulación de políticas públicas, para mejorar y para eventualmente solucionar algunos de los problemas que nosotros vemos. En tercer lugar, voy a plantear muy brevemente cuáles serían, en mi opinión, algunos instrumentos clave de política pública para lograr esos objetivos. Y finalmente voy a terminar planteando una tensión que creo, digamos, de alguna forma
hace problemático el avance, por lo menos en el corto plazo, de una agenda pro transparencia en Chile y en países que enfrentan situaciones similares a las que hoy tiene Chile. Respecto al diagnóstico, yo lo que voy a hacer es listar 10 hechos estilizados, ¿sí? 10 claves, digamos, para entender cómo está funcionando el sistema de partidos. No voy a presentar evidencia respecto a esto. Quien la quiere, en honor a la transparencia, digamos, quien necesite esta evidencia me la puede solicitar por mail y les puedo enviar los documentos, pero no quiero aburrir con esto, digamos, que ya ha sido presentado en otras veces y quiero centrar el análisis en la parte posterior. O en la parte siguiente, perdón. En términos del diagnóstico, digamos, ¿cuáles son, desde la academia, las cosas que nosotros vemos en términos del sistema de partidos que nos preocupan? En primer lugar, algo que se mencionaba recién por parte de Vivian, hay en el país, y no solo en el país, una fuerte crisis de legitimidad de los partidos y hay una fuerte demanda de participación, pero una participación que no pasa necesariamente por los partidos, ¿sí? Hay una tensión, digamos, entre instituciones políticas poco legitimadas y poco confiables y desbordes de esas instituciones que no logran, a su vez, canalizarse institucionalmente ni encauzarse institucionalmente. Si uno mira los partidos en Chile, y un poco a contramano de lo que se suele pensar, encontramos partidos institucionalmente muy débiles, ¿sí? Y esto es, los partidos son débiles, yo creo, en 3 claves fundamentales, digamos, que a su vez están relacionadas entre sí. Por un lado, en términos del financiamiento, los partidos políticos en Chile no tienen recursos para funcionar, tienen muy pocos recursos para funcionar y tienen acceso desigual a esos recursos para funcionar. Por otro lado, son débiles en tanto entidades colectivas, ¿sí? Los partidos hoy tienen, digamos, una baja o un bajo componente programático y un bajo componente de participación al interior de los partidos, ¿sí? Y en tercer lugar, son débiles también porque crecientemente se hace política y se hace campaña electoral exitosa en base a discursos que muchas veces son o antipolítica o antipartido, ¿sí? Entonces los candidatos que terminan siendo exitosos muchas veces son candidatos que se tratan de despegarse de los partidos, ¿sí? Ser de un partido político, ser identificado con un partido político hoy en muchos distritos del país y en muchas circunscripciones del país y en muchos municipios termina siendo un lastre, ¿sí? Los candidatos tratan de despegarse del partido y eso obviamente debilita la capacidad que el partido tiene para disciplinar a sus miembros y representantes. En tercer lugar, encontramos incumbentes muy fuertes, ¿sí? Tasas de reelección altas, los que van a reelección en general la ganan. Hay una fuerte territorialización de la política, ¿sí? Y a su vez, digamos, nosotros encontramos que esto, digamos, que muchas veces se conoce en términos populares como caciques electorales en territoriales, juegan su reelección en el periodo interelectoral, ¿sí? Juegan su reelección en función de lo que hacen entre elecciones, no en la campaña electoral, ¿sí? Y eso genera una asimetría entre candidatos que son incumbentes y que están todo el tiempo en el distrito haciendo campaña durante todo el periodo y aquellos que llegan al distrito a hacer campaña en época electoral. Cuando encontramos candidatos no incumbentes fuertes, digamos, cuando encontramos nuevos candidatos, en general lo que encontramos y lo que nos dice la propia gente que dirige los partidos, es que en general se buscan candidatos que tengan o plata propia, ¿sí? O mecenas, ¿sí? O alta figuración pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hace más baratas las campañas. Pero esencialmente tener plata, ser conocido en términos nacionales o tener algún mecenas que le ponga la plata es un factor determinante en cómo los partidos determinan quién puede ser candidato y quién no, en parte porque los partidos no tienen capacidad de financiar campañas, ¿sí? Ni de promover, digamos, candidatos internamente. Si uno mira las campañas, lo que encuentra son campañas relativamente caras en términos comparados, campañas desiguales, digamos, en términos de lo que se gasta. Y esto tanto entre partidos como al interior de los partidos. Hay candidatos con mucha mayor capacidad de gasto que otros compitiendo en el mismo partido y hay diferencias muy marcadas entre lo que los candidatos de un mismo partido
en términos comparados recaudan y gastan o declaran gastar en la elección. Si uno mira el resultado del gasto electoral, lo que encuentra es que ganan los que más gastan, que a su vez generalmente son los incumbentes, ¿sí? Esto, digamos, de alguna forma genera un sistema bastante cerrado y bastante endogámico respecto a quienes logran ser reelectos. Nosotros, observando, digamos, campañas en distintos distritos del país, tenemos la sensación de que los topes no son respetados o son evadidos, ¿sí? Los topes de gasto en las campañas en muchos casos son, están ahí, digamos, pero no se cumplen. Si uno mira declaraciones, si uno va al sistema electoral y mira las declaraciones que los candidatos hacen, ¿sí? Formalmente todos declaran, pero cuando uno se mete al interior de las declaraciones se encuentra formatos de declaración totalmente diferentes, todos los cuales son legales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, hay candidatos que declaran itemizadamente, digamos, gasté, no sé, 50.000 pesos en pañales, 110.000 pesos, y esto es literal, digamos, en bastones, 300.000 pesos en sillas de ruedas, ¿sí? 40.000 pesos en tortas para premios de un bingo, ¿sí? Otros candidatos declaran 5 millones de pesos en gasto de terreno. En términos legales, las dos declaraciones son igualmente válidas, igualmente legales, pero eso, digamos, obviamente, digamos, encubre diferencias muy importantes respecto a en qué se gasta y cómo se rinde la plata que se gasta. Penúltimo punto respecto al diagnóstico, todos nos estamos preocupando mucho sobre Congreso, sobre Ejecutivo, sobre Legislativo. Hay muy poco, digamos, sobre el nivel municipal. Y el nivel municipal es clave porque en la vida cotidiana de la gente y de la gente más necesitada, el municipio es el referente fundamental, es la principal cara del Estado, ¿sí? Y ahí están pasando cosas, digamos, que no sé si son oscuras, pero por lo menos no sabemos qué está pasando porque hace falta generar mucho más información sobre qué es lo que está pasando a nivel municipal. Y por último, digamos, también en términos de fiscalización, gasto electoral, etcétera, la ley regula las campañas, pero no regula el periodo entre campañas, ¿sí? Y eso, ese periodo es fundamental para entender por qué le va bien a algunos candidatos y mal a otros. En función de esto, digamos, ¿cuáles son algunos objetivos de política pública que me parecen razonables, digamos, plantear? En primer lugar, digamos, yo creo que es claro, digamos, los datos que tenemos muestran que la cancha está muy desnivelada y que hay que nivelar la cancha y hay que tratar de generar equidad en términos de los recursos que tienen los partidos y los candidatos para competir. En segundo lugar, yo creo que hay que fortalecer a los partidos como instituciones. Esto puede no ser simpático, digamos, pero una democracia consolidada no funciona sin partidos fuertes, ¿sí? Esto no quiere decir que sean partidos cupulares, que sean partidos cerrados. Tienen que ser partidos democráticos y participativos, pero también tienen que ser institucionalmente fuertes, ¿sí? Yo creo que otro objetivo claro de política pública respecto a una agenda de transparencia tiene que ver con hacer un enforcement mucho más fuerte, digamos, de topes y destinos de las platas, ¿sí? También, digamos, del gasto en campaña y del gasto en no campaña, ¿sí? En el periodo interelectoral. Obviamente hay una relación entre dinero y política que genera asimetrías entre partidos, entre candidatos, y que no está clara, ¿sí? Y en ese sentido, las donaciones reservadas, ¿sí? Generan, digamos, límites en términos a lo que uno puede acceder respecto a quién está financiando a quién y por qué motivos. Y por último, digamos, yo creo que otro objetivo de política pública bien fundamental tiene que ver con no solo generar la información, sino facilitar el acceso de la población a la información. Muchas veces lo que encontramos es, por ejemplo, si uno ve declaraciones de gasto, las declaraciones de gasto están ahí, ¿sí? Pero son sumamente difíciles de procesar, la información es muy difícil de acceder, de catalogar, de clasificar. Sería bueno, y esto tal vez sea parte de lo que corresponde a ONGs o a sociedad civil, facilitar el acceso de la población a esta información que muchas veces está ahí, pero que necesita ser procesada y publicitada. Si tenemos estos objetivos en cuenta, digamos, ¿qué instrumentos
de política pública son fundamentales. En mi impresión, yo diría, básicamente hay que avanzar hacia una ley de partidos, ¿sí? Esta ley de partidos tiene que, digamos, de alguna forma buscar estos objetivos que acabo de plantear. Hay que, y creo que se necesita una nueva ley de financiamiento de la política, que no solo mire campañas, que mire partidos, que mire periodos interelectorales, que haga transparentes quién está donando qué a qué partido, ¿sí? Yo creo que es más razonable tener información sobre las donaciones que tener las donaciones reservadas. Obviamente, digamos, también en términos de dinero, política, grupos de interés, la ley de lobby, digamos, es un instrumento clave. Y en estos tres componentes, digamos, también, digamos, la transparencia y la equidad, ¿sí? O sea, la equidad como objetivo tienen que estar presentes y tienen que ser parte de la ecuación, ¿sí? Muchas veces, digamos, no estamos hablando de malversación de fondos, muchas veces no estamos hablando de cuestiones oscuras, lo que estamos hablando es que la cancha está muy desnivelada entre partidos, entre candidatos, entre incumbentes y desafiantes, y esa cancha tiene que ser nivelada. Estamos hablando no solo de acceso, sino también de velar por la equidad de dicho acceso. Y obviamente, digamos, más allá de las leyes, digamos, y de los proyectos de ley, respecto a la parte de partidos, también uno podría plantear que la reforma del sistema electoral es un instrumento clave, digamos, para mejorar lo que hoy tenemos. No solo se necesita legislar, sino que se necesita mejorar las capacidades de enforcement y de implementación de estas leyes, ¿sí? No ganamos nada con tener una ley que no se aplica o con tener organismos que son encargados de aplicar la ley, pero que no tienen recursos para poder llevarla adelante. Por último, y termino con esto, yo quisiera plantear una tensión, digamos, que a mí me parece bastante evidente, pero que hay que poner sobre la mesa, digamos. En el clima de desconfianza que existe hoy en Chile respecto a la política, respecto a los partidos, ¿sí? A corto plazo, promover la transparencia puede retroalimentar el problema de legitimidad y de confianza, ¿sí? La discusión sobre las asignaciones a los senadores la semana pasada de alguna forma ilustra esto, ¿sí? Si uno, digamos, tiene un problema de confianza, ¿sí? Y publicita información y hace información pública, la gente que está leyendo esa información desde un sesgo de desconfianza obviamente va a probablemente retroalimentar su desconfianza, aunque lo que se esté publicitando ahí no sea tan grave ni sea problemático, ¿sí? Esto yo creo que de alguna forma puede bloquear o puede generarnos, digamos, tendencia a no avanzar en la agenda de transparencia, pero es obvio, digamos, y es meridianamente claro que en el largo plazo es necesario acometer estas reformas para poder de alguna forma construir un sistema político más participativo, más representativo y que logre llevar a Chile hacia niveles de desarrollo superiores. En este sentido, a mí me parece que hay una contradicción, digamos, clara en la democracia chilena hoy, ¿sí? Es una democracia que garantiza la igualdad formal, la igualdad política, una persona, un voto, ¿sí? Y es una democracia que está funcionando en el contexto de una sociedad desigual, ¿sí? Sumamente desigual, una de las sociedades más desiguales del mundo. Tenemos 30 años de democracia y desigualdad, ¿sí? Y uno en términos teóricos, digamos, espera, digamos, que la igualdad formal en términos políticos termine, al menos en el largo plazo, generando algún tipo de efecto redistributivo que no se ha visto en Chile, ¿sí? Yo creo que hay algo en el sistema político que tiene que ver con esta convivencia entre igualdad formal, política y desigualdad social, y en la mantención, digamos, de este equilibrio inestable entre democracia y desigualdad, que tiene que ver con cómo están funcionando los partidos. Y hay algo en ese funcionamiento de los partidos y en el funcionamiento del sistema político que tiene que ver con déficit de transparencia y de participación, y esas son el objetivo fundamental que yo creo que toda agenda
que busque promover transparencia y participación debe tratar de impulsar. ¿Sí? Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Le vamos a dar la palabra a Roberto Méndez, presidente de ADIMARC. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA y PhD en Economía de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, con especialización en investigación del consumidor. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile, institución que en el año 2010 lo galardonó como ingeniero comercial del año. Es director de varias empresas, entre las que están el Banco Santander, Cámara de Comercio Alemana, Paz Ciudadana y otras fundaciones. Es presidente de ADIMARC, empresa de investigación de mercado y opinión pública. Bueno, en primer lugar le agradezco al Consejo de Transparencia que me haya invitado y me siento muy honrado además de compartir con el panel. Es para mí una oportunidad realmente de poder hablar sobre transparencia desde el punto de vista de lo que yo hago, que es la opinión pública. Cómo se relaciona transparencia, corrupción, un tema relacionado, y lo que está pasando en términos de opinión pública. Tengo una presentación cortita, Presidenta, para no pasarme de los tiempos. Bueno, en primer lugar, una constatación bastante evidente, este seminario es una muestra de ello, la especial preocupación, la especial relevancia que tiene en la sociedad chilena hoy día el tema de la transparencia. Hay una demanda, incluso quizá excesiva, por transparencia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito del Estado, sino que prácticamente en todos los ámbitos de la vida que nos está afectando a las personas. Obviamente que el tema que hoy día nos congrega aquí es fundamentalmente el tema de la transparencia en los órganos del Estado. ¿Y por qué debe haber transparencia en los órganos del Estado? Yo me hice la pregunta, y mirando ahí en la misma ley de transparencia, se plantean 3 razones por las cuales debe haber transparencia, que son casi literal de la ley. 1, para que los ciudadanos puedan conocer lo que se está haciendo en el Estado. 2, para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos. Y 3, para que puedan controlar cómo se comportan las autoridades. Uno podría reducir quizá esos 3 objetivos a 2. 1, que serían las 2 primeras, información y participación de la gente. Y 2, control. Bueno, la hipótesis que yo les quiero plantear es que la tremenda demanda por transparencia que vemos hoy día no es por las razones 1 y 2, sino que es casi exclusivamente hoy día por la 3. La gente quiere transparencia, como decía Juan Pablo, porque hay desconfianza. Y quiero transparencia a la gente porque quiere controlar cómo se comportan las autoridades. No hay tanto un objetivo de participación, de estar informado, sino que quiero controlar lo que las autoridades están haciendo. Esa es una hipótesis que yo creo es importante para los conflictos incluso que estamos viviendo y que vamos a vivir en el próximo tiempo en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque la demanda por transparencia, repito, se basa en este sobredimensionamiento de la dimensión de control sobre la dimensión que podríamos llamar de participación. Se ha establecido el principio en Chile de cualquier zona de oscuridad es sinónimo de posible corrupción y debe ser eliminada de inmediato. Y eso, creo yo, es un tema muy complicado. A veces la oscuridad tiene otros motivos, no es necesariamente que hay corrupción detrás. Si uno mira lo que están pensando la ciudadanía sobre corrupción en los organismos del Estado, una primera constatación que uno hace de mirar las mismas encuestas que nosotros hacemos todos los meses incluso, es que el manejo de corrupción en los organismos del Estado es hoy una de las áreas peor evaluadas en la gestión del gobierno.
Si uno mira ahí, el gobierno en este momento tiene muchas áreas mal evaluadas, pero está marcado ahí con rojo la corrupción en el organismo del Estado. 27% de la gente evalúa bien cómo el gobierno está manejando eso, pero 65% lo maneja mal. Hay áreas peores, la educación, el transporte público, la delincuencia, en fin, pero es un área está en la zona de áreas muy mal evaluadas. Es más mal evaluada que la salud, o que la calidad del medio ambiente, o que la economía, mucho peor evaluada que la economía. Pero mantengan en la mente este 27%. Y la segunda constatación que yo quisiera compartir con ustedes es que este juicio crítico de cómo el gobierno lo está haciendo en materia de corrupción en los organismos del Estado es un fenómeno de larga data que viene de hace muchos años y que incluso en el año 2010 tendió a mejorar. Si uno mira exactamente la misma cifra que les acabo de mostrar, ese 27%, en el gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, en los años 2007, 2008, 2009, la cifra que hoy es 27 se movía en torno al 13, 14, 15%, de repente llegó hasta el 20%, y hubo un cambio, un salto, con el inicio del nuevo gobierno, que se ha tendido a deteriorar a lo largo de estos 2 años, pero sigue siendo este 27%, como ustedes ven, incluso superior a lo que hubo en los 2 últimos años del gobierno anterior. Esto es paradójico en muchos sentidos. Hay otra evidencia que lo confirma, por ejemplo, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, en este estudio que hizo con CIEPLAN y otros organismos, las Naciones Unidas, etcétera, encontró también, ¿usted cree cuán extendida está en Chile la corrupción? Ellos encontraron, lo midieron en 2002, 2003, 2006, 2010. Efectivamente, en 2010 se produjo una disminución importante de la gente que cree que muchos funcionarios están participando de la corrupción. O sea, hay por lo menos 2 evidencias independientes que muestran que en el 2010 se produjo un cambio. Lo cual no quita que en el momento actual siga siendo malo. Y quisiera mostrar cómo un fenómeno político y cómo se relaciona la opinión pública con esto. Por ejemplo, la presidenta Bachelet, en este periodo, entre el 2008 y 2009, todo el mundo recuerda cómo en cierto momento sus índices de aprobación comenzaron a subir en forma dramática, casi exactamente con el inicio de la crisis económica mundial, el agudizamiento, septiembre del 2008, cuando es intervenido Lehman Brothers. Ella, que se había movido en torno al 40, 45%, comienza a subir y termina en febrero, o sea, ya incluso después que había pasado la elección, justo antes de entregar el mando, en estos inéditos 83, 84%. Pero ¿por qué les planteo eso? Porque al mismo tiempo que eso está ocurriendo, las evaluaciones que hacía la gente de cómo el gobierno de la época estaba manejando la corrupción se movía en un nivel bajísimo. 13, 15, incluso terminó en 19, 17. O sea, da la impresión de que la figura de la presidenta estaba absolutamente desligada de esta materia. Tiene que ver con su carisma, con sus características. Habían otras variables económicas fundamentalmente que estaban operando, como el gobierno manejó la crisis, de los ministros de la época, Carolina la ministra en esa época, Velasco fue el único ministro que logró que sus curvas se movieran en paralelo con la de la presidenta, lo cual demuestra que en definitiva probablemente había un tema económico en esta evolución. Esto me fortifica la idea también de que la desconfianza no es en personas determinadas, es una desconfianza generalizada en las instituciones. En una encuesta que hicimos nosotros en el 2009, ¿cuánta corrupción cree usted que hay en
los tribunales, las municipalidades, el Congreso, sobre el 40% de la gente cree que hay mucha corrupción en las empresas privadas, 35%, en las empresas públicas casi igual, en el gobierno, en investigaciones, en las Fuerzas Armadas, menos en Carabineros, 21%. Bueno, en general, altísimas ideas de corrupción, una desconfianza, diría yo, bastante alta. E incluso las cifras que nosotros tenemos del 2011 y el fenómeno social que ahí ocurrió, nos muestra que la desconfianza en las instituciones empeoró en el 2011 con lo que había sido en los años inmediatamente anteriores. No quiero entrar en detalle porque no tengo tiempo, pero excepto la radio, entre el 2009 y el 2011 se deterioró Carabineros, la Iglesia Católica, los diarios, el gobierno, la televisión, los pastores evangélicos, tribunales de justicia, los partidos políticos y los senadores y diputados, que llegaron ya a sus mínimos, no diré que históricos, sino que posibles. La buena noticia que le tengo a los senadores y diputados es que ya no pueden bajar más. Y lo que hace más complicado este clima de desconfianza general es que hay una visión muy escéptica respecto a la efectividad de las instituciones encargadas de prevenir la corrupción. Igualmente, en el estudio del 2009, evaluamos cuán efectiva pensaba la gente que son algunas instituciones en la tarea de prevenir la corrupción en el organismo del Estado. Y en general, excepto por Carabineros, que salió más evaluaciones positivas que negativas, investigaciones, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, el Senado, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, los diputados, fueron muy, muy mal evaluados en esta tarea de prevenir la corrupción en el organismo del Estado. O sea, desconfío en las instituciones y desconfío en los organismos que debieran controlar esto. Este ha sido el clima de los últimos años y a esto yo le agregaría un elemento que es muy importante, incluso para explicar lo que pasó el año pasado. Un fenómeno que está ocurriendo en Chile que es bastante evidente, pero quizás por evidente lo tomamos en cuenta, que es cómo en los últimos 4 o 5 años, pero estrictamente debo decir en el último par de años, ha mejorado la incorporación ciudadana a las redes de información. Y quiero compartir esto, que es un dato de la encuesta Bicentenario, que muestra algo súper sencillo. ¿Qué porcentaje de hogares tiene Internet por nivel socioeconómico? Y resulta que el nivel alto, que es la curva azul que ustedes ven arriba, bueno, desde el 2006 ya tenía 80% y eso se ha incrementado a ya más de 90% y probablemente ahí se va a quedar. El nivel medio es donde se ha producido el cambio. Fíjense que el 2006, o sea, ayer, apenas un tercio, menos de un tercio de la clase media chilena, que es la gran masa, tenía acceso a Internet. Y eso cambió, ¿cuándo? El 2008, el 2009, el 2010. Y recién ahora, el 2011, se logró un 70 o cerca del 80% de penetración. O sea, hay un fenómeno de acceso a la información de los niveles medios de la gran masa chilena que es de los 2 o 3 años. Incluso el nivel más bajo, que es la curva verde, que está más abajo, fíjense ustedes cómo ha ido aumentando. Incluso en el 2011 tiene unos niveles de penetración que son similares a lo que tenía la clase media el año 2006, 30% aproximadamente. O sea, se está produciendo un fenómeno que viene a presionar todavía más la demanda por transparencia e información. ¿Por qué? Porque la gente hoy día tiene acceso a información que antes no lo tenía. Y el resultado, creo yo, esta desconfianza que ya les mostré antes con el acceso a la información, es una presión y un conflicto que a mi modo de ver se está desatando y yo creo que ustedes y el Consejo probablemente son una parte y van a ser una parte de cómo se resuelve este conflicto. ¿En qué consiste el conflicto? En que, lo dijo la presidenta del panel, Vivian, hay un estudio que nosotros hicimos, que no es tan nuevo, es del 2007, un estudio cualitativo con gente que está en el gobierno, en el Congreso, y encontramos una cosa muy significativa, y es que los líderes de opinión, gobierno y parlamentarios, identifican un nuevo estilo de relación con los medios
donde predomina la sensación de temor y vulnerabilidad. Eran entrevistas muy en profundidad con psicólogos y en la intimidad y la reserva de la investigación, estos ministros, parlamentarios, nos decían su temor y su vulnerabilidad a la inquisición de los medios. Un personero del gobierno de esa época, 2007, dijo literalmente ahí: hoy en Chile es peligroso ser un personaje público. Existe miedo hacia los medios, uno siempre está preocupado con lo que van a salir, aunque por otro lado algunos se pelean por aparecer en ellos, pero en definitiva predomina esta sensación de temor. No quiero entrar en esto. Y los medios, por su parte, que también los medimos por otro lado, están haciendo un juicio muy crítico de la disposición de los organismos públicos para permitir acceso a la información. Unos están asustados, los otros están presionando por más información. En este índice del acceso a la información que hemos hecho en Adimar con la Asociación de la Prensa, en que se le pregunta a periodistas de todo Chile, de radios, de diarios, de televisión, etcétera, sobre cuán bueno o cuán malo es el acceso a la información de los personeros de instituciones públicas, el resultado ha sido malísimo. En una escala que podría ir de 0 a 100, en el año 2007, la evaluación, no voy a entrar en los detalles, fue un 30%, o sea, estamos en un tercio de lo que sería el óptimo. Ha ido mejorando, yo creo que la ley de transparencia ha ido funcionando, pero el año 2011 se cayó. El año 2011 hubo un retroceso en todos los indicadores de acceso a la información. Cayó la disposición de la autoridad a entregar información, cayó la confiabilidad y precisión de los datos entregados y cayó la oportunidad con que se entregan los datos. ¿Y cuál es lo que dificulta el acceso a la información en Chile para los periodistas? La primera razón es la poca disposición de autoridades e instituciones. O sea, este dolor de guata que dijo Vivian, perdona que te cite, que le daba como autoridad el tener que entregar de repente demasiada información, parece que es una sensación muy compartida. 2 minutos, Roberto. Muchas gracias, Vivian. Bueno, casi todas las instituciones del 2011 hoy día son más mal evaluadas. El Poder Judicial se mantuvo, las Fuerzas Armadas se cayeron, los ministerios se cayeron, el Congreso se cayó mucho en su disposición a entregar información, la Presidencia se cayó, la Iglesia Católica, que también la pusimos ahí, se cayó mucho. Entonces estamos con un conflicto en desarrollo. Lo que quiero mostrar nomás, y con esto voy terminando, aquí hay un conflicto que yo creo que se nos va a presentar, esta disputa que hay entre el ministro de la Presidencia, ¿no es cierto?, con sus mails privados y la demanda que se ha hecho para entregarlo, a mi modo de ver, grafica las características de este conflicto. Bachmann, un psicoanalista francés, en un libro que acaba de publicar, El Ojo Absoluto, dice que estamos entrando en una edad en que lo privado está terminado, estamos viviendo una ideología de la transparencia, un espacio amenazante, dice él, donde se borra el límite entre lo privado y lo público. O sea, este conflicto que les estoy diciendo no se va a limitar a las autoridades de Estado, sino que probablemente nos va a afectar a todos nosotros en nuestras vidas. El concepto de intimidad es puesto en duda, y yo diría en el organismo público es sospechoso, y tendremos que vivir con la transparencia que reinará en todos los dominios. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Vamos a darle la palabra al señor John Williams, CEO de la Red Mundial de Parlamentarios en contra de la Corrupción. Fue miembro del Parlamento canadiense durante 15 años hasta el año 2008. Durante su trayectoria en el Parlamento, formó parte de la Comisión de Cuentas Públicas que presidió durante 8 años. Es fundador de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción en 2002 como medio para movilizar y apoyar a los parlamentarios en la lucha por erradicar la corrupción en la gobernabilidad. En 1999 se le reconoció dentro de su profesión como miembro de la Certified General Accountants Association of Canada y recibió el premio John Leslie, máximo honor dentro de la agrupación. En la actualidad es miembro de las juntas de diversas agencias de desarrollo internacional
y del Consejo de la Agencia Global del Foro Económico Mundial sobre Corrupción. And first, my apologies that I will be speaking in English. My Spanish isn't very good. En primer lugar, mis disculpas porque yo no hablo español. Yo estoy aquí para hablar acerca de la lucha contra la corrupción que se ha desplegado a escala mundial, y también quisiera pedirles a ustedes unirse a esta lucha contra la corrupción en el mundo, porque si nosotros hemos de combatir la corrupción, lo que nosotros queremos lograr es una buena gobernabilidad, y una buena gobernabilidad, ustedes han estado hablando acerca de la transparencia aquí, y el centro de la buena gobernabilidad es la transparencia, porque recuerden que el gobierno está al servicio del pueblo. Ustedes no están al servicio del gobierno, ellos están ahí para poder brindar orden a nombre de ustedes, para que ustedes puedan vivir tranquilamente y para que sus vecinos también puedan vivir en paz y en tranquilidad. Ese es el papel del gobierno. Ahora, yo elaboré una transparencia para poder ilustrar esto. El triángulo inferior de este reloj de arena es el del servicio, es decir, esto es lo que hace el gobierno. Nosotros como pueblo tenemos que rendirle cuentas al gobierno, tenemos que pagar los impuestos a tiempo, de lo contrario vamos a ser sancionados, tenemos que pagar las multas de tránsito, de lo contrario alguien más va a golpear nuestras puertas. Nuestros restaurantes son limpios y sanos. ¿Por qué? Porque hay inspectores de salud que garantizan que se cumplan los estándares. Existe una amplia gama de personas en la sociedad que garantizan que la sociedad funcione para todos. Es decir, nosotros tenemos que rendir cuentas, somos responsables. ¿Y quién los hace a ellos responsables? Bueno, ellos tienen que responder a los ministros que quieren que sus departamentos hagan lo correcto. Y los ministros son responsables también, porque aquí en Chile, en Chile es el presidente ante quien los ministros tienen que rendir cuentas. Ahora, durante mucho tiempo aquí en Chile, ese fue el nivel superior, porque la pregunta siempre es, ¿y ante quién rinde cuentas el presidente? Y como ustedes pueden apreciar en la transparencia, es ante el pueblo, en primer lugar ante el Congreso, ante sus representantes electos. Ellos tienen la responsabilidad de garantizar que su gobierno actúe en forma honesta, en forma proba, con transparencia, que la transparencia sea eficaz y que se brinden los servicios que ustedes, de los cuales ustedes desean gozar. Ese es el rol del Parlamento, del Congreso, el que los deseos del pueblo sean implementados por el gobierno, y a quien responde el Congreso. Y yo creo que hay dos diputados aquí, no, uno solo parece. Hay algunos parlamentarios aquí. ¿A quién le rinden cuentas ellos? Es aquí donde entra o donde aparece la transparencia, porque como ustedes pueden ver, el pueblo está en la parte superior del triángulo. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan y deben tener medios independientes, de prensa independiente, que le llevan la información al gobierno, al pueblo. Tienen que contar con la autoridad y tienen que gozar con acceso a la información del gobierno, y por lo tanto los medios pueden decirles a ustedes lo que está sucediendo, y ustedes son los que están llamados a definir si acaso les gusta o no lo que está sucediendo. Por otra parte, por cierto, está la sociedad civil. Nosotros podríamos organizarnos de la manera que quisiéramos. Podemos organizarnos en iglesias, en grupos de la sociedad civil, en grupos de gobernabilidad, en grupos familiares, la forma en que nosotros deseáramos y organizarnos. Eso se puede hacer en una sociedad libre y democrática, y en la medida que nos organizamos desarrollamos una voz colectiva, y los gobiernos deben escuchar esa voz colectiva. La sociedad civil juega un papel importante en una sociedad abierta y democrática, y luego entre los medios independientes y la sociedad civil existen lo que en francés denominamos la bestia negra, que son los partidos políticos, y que son una institución muy difícil de controlar, incluso
en las sociedades democráticas. Pero los partidos políticos deben tener una cancha rayada, igualitaria para todos. Entonces, el cómo recaudan fondos, la falta de transparencia acerca de cómo gastan esos fondos, todo eso tiene que resolverse, porque los partidos políticos resulta ser lo más difícil de controlar, porque a partir de los partidos políticos la gente va subiendo hasta llegar al poder en el país. Y una vez que alcanzan el poder, ellos tienden a escribir las reglas para ellos mismos y no para la ciudadanía en general. Y la historia está llena de historias de revoluciones donde el pueblo lo que ha hecho es echar abajo un dictador solo para levantar a otro. Los partidos políticos tienen que ser capaces de competir, como el deporte, un equipo contra otro, con roles igualitarios, donde todos entienden las reglas y juegan el mismo juego conforme a las mismas reglas, sin nada que esté oculto. Esa es la forma en que nosotros tenemos que controlar a los partidos políticos. Pero quisiera hablar un poco acerca de lo que está sucediendo a escala mundial. Ayer o antes de ayer, yo estuve en Puerto Vallarta, en México, en la cumbre del G20, del B20, y escuché cómo el Banco Mundial ahora está aplicando una disciplina sobre los contratistas que sobornan a las personas en el mundo. Antes ni siquiera se reconocía que existía esa corrupción por parte del Banco Mundial. Hoy, si ustedes utilizan los fondos del Banco Mundial para la corrupción, simplemente no van a poder trabajar para el Banco Mundial. El sector privado nos hablaba acerca de cuán eficaz resulta ser la aplicación de cómo la mejor aplicación de las leyes resultaba ser la mejor metodología para combatir la corrupción. Escuchamos acerca de las adquisiciones públicas que en los países democráticos puede representar hasta el 13 o el 15% del PIB. En otros países llega hasta un 70% del PIB. Esas son adquisiciones públicas y eso se realiza con fondos públicos y por lo tanto la oportunidad del fraude, de la corrupción, es una tremenda posibilidad. Y la única forma de controlarlo es a través de la transparencia. Hoy contamos con sistemas computacionales en donde podemos hacer licitaciones electrónicas, podemos homogeneizar, estandarizar las adquisiciones públicas, las compras públicas, y cuando tenemos competencia y un campo de juego que es parejo para todos, ahí el sistema funciona de mejor manera. Los controles de cómo eliminar 600 normativas y simplemente lo reemplazaron con 2 manuales para hacer esto efectivo. Escuchamos de Siemens, un enorme conglomerado de ingeniería en el mundo, no sé si ustedes saben, pero ellos recibieron una multa de 1.4 mil millones de euros debido a un problema, eso es B con billones, o sea, 1.000 millones, y ellos entonces fueron multados. Por eso son la empresa que dice hoy día una buena empresa, es transparente y sabe que la rentabilidad de su empresa es mucho mejor porque hoy día están trabajando con las normas de la competencia. Incluso se admitió que Siemens no está en el mundo de la tecnología, simplemente porque pensaron que podían comprar su ingreso por debajo de la mesa, no tenían innovación, y en una industria tan tremendamente innovadora estaban tan atrasados que simplemente se tuvieron que alejar de esa política porque simplemente podían ganar pagando su camino. Y ese tipo de situación no puede ocurrir. La OECD en París también tienen la Convención Internacional situación, y entonces hoy día también son anticorrupción, tienen una legislación anticorrupción, y esto indica que si alguien está tomando un fondo negro, digamos, va a tener que enfrentarse, a menos que la corporación pueda comprobar que está cumpliendo una política que se aplica en todo momento
para luchar contra la corrupción. Nosotros lo supervisamos y también, obviamente, mi país, Canadá, no está exento de esta situación donde tenemos una gran investigación en este momento, donde hay una empresa multinacional de ingeniería que tiene alegatos contra el tema de la corrupción. Entonces, tenemos 160 países han firmado esta ley anticorrupción y hoy día es un modelo de trabajo para el mundo. Tiene un sistema de supervisión y de revisión que se ha desarrollado y ha sido refinado con la evaluación y informes, de tal forma que estamos obligando a través de la transparencia y autodeclaración que los países se autoevalúen y entiendan en qué estado están en la corrupción, y los estándares se están elevando cada vez más. Hewlett Packard en el sector privado tienen 125,000 distribuidores en el mundo. Quieren que tomen capacitación anticorrupción todos los años. Esto es más de 1 millón de personas que están siendo capacitadas en la lucha contra la corrupción. Escuché también de una ONG, el nombre es UNO, UNO es el nombre de la ONG, y dice que las acciones hablan más que las palabras, solamente que las acciones hablan más fuerte. Hay 3 millones de miembros que están comprometidos al desarrollo y la lucha en contra de la corrupción. Esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Está involucrado el G20, el B20, el sector público, las ONG están involucradas. Todos están trabajando hacia el logro de un mejor mundo. Pero también está el área mala. No todo puede ser buenas noticias. También hay malas noticias. Hay países, por ejemplo, como Nigeria, millonario en cuanto al petróleo. Las personas ahí tienen menos de $1 al día. Se estima que han perdido entre 400 y 500 mil millones de dólares en los últimos 20 años a través de la corrupción. A causa de la corrupción, las personas viven en una pobreza extrema y $1 puede salvar una vida contra enfermedades como el SIDA y otros. Estas son las cosas espantosas que aún tenemos que enfrentar. Hay miles de personas que están muriendo por violencia, por hambruna, por todo tipo de situaciones. Todo esto por mala gobernabilidad, y la mala gobernabilidad existe porque no existe transparencia, donde no podemos encontrar ni descubrir lo que está haciendo el gobierno. Las personas tienen que saber lo que está haciendo el gobierno. Las mujeres y niños son violados y asesinados en toda África y en otras partes del mundo todos los días. Hijas son violadas. Puede que no sea la de ustedes, pero podría ser su hija. ¿Qué estás haciendo tú para resolver esto? ¿Qué está haciendo tu gobierno para resolver esto? Entonces yo le hablo a los parlamentarios, aquellos que son elegidos para liderar y gobernar la sociedad. Ellos deben llevar la delantera en luchar contra la corrupción. No solamente una parte de la corrupción, y vi la transparencia que presentaron, donde los parlamentarios no tienen ningún tema con respecto a la falta de confianza. ¿Hacia dónde van? Y por favor, que se levanten y enfrenten el desafío y sean los líderes en contra de la corrupción. Vamos a ser los líderes de la transparencia. Vamos a ganar su confianza. Vamos a demostrarles que Chile puede ser un gran país en este mundo, puede ser un líder en el mundo, porque esa es la responsabilidad que asumen, es la razón por la cual ustedes los eligieron. Pero cuando voy a reuniones como el B20, como el B20 y el G20 que acabo de estar, veo que están los gobiernos, algunos gobiernos están ahí, veo las ONG, la presencia, el mundo comercial, las multilaterales están ahí, pero no veo a los parlamentarios, no veo personas ni congresistas. Están atrás esperando que alguien tome el liderazgo cuando deberían ser ellos los líderes. Y si ustedes quieren un gran país, está en manos de ustedes que ustedes demanden la presencia de sus senadores y parlamentarios en estos eventos. Es por eso que
creamos la organización COPEC, Parlamentarios en contra de la corrupción. Aquí en Chile entiendo que el senador Loren quiere empezar un capítulo de esta organización. Esto es sobre parlamentarios que se unen para luchar contra la corrupción dentro de sus medios de legislación. Ustedes le han dado autoridad constitucional para que hagan cumplan este rol, y ellos deben ejercer esto de parte de ustedes, porque cuando ellos no lo hacen, la sociedad pierde. Cuando el Parlamento pierde, el gobierno pierde, y cuando el gobierno pierde, la sociedad pierde. Es por esto, es crear una coalición en todo el mundo de parlamentarios que pueden ayudarse entre sí, apoyarse entre sí en momentos difíciles cuando los gobiernos son corruptos, decir que esta labor se puede lograr, porque cuando yo observo al mundo, una de las cosas que he descubierto es que nunca he encontrado jamás a alguien que haya votado en favor de la pobreza. Nadie vota en favor de la corrupción para que pierdan la vida de las personas. Por eso los senadores, parlamentarios, congresistas, ellos que han sido elegidos para servir, deben asegurarse de que lo hagan. No es su derecho tomar el dinero público, ponerlo en un banco extranjero y dejar al público destituto. La transparencia viene mientras más sepa el público, el pueblo en general, sobre transparencia, van a saber lo que van a exigir. Hay dos formas de detener la corrupción. Las personas tienen que pensar que los van a pillar, los van a encontrar, y número dos, cuando los encuentran, no les va a gustar el precio que tienen que pagar por ello. Es por eso que ustedes deben demandar en el momento de las elecciones. Es lo que deben demandar de sus políticos. Y cuando ellos empiezan a entregar eso, porque ustedes lo demandaron de ellos, la prosperidad de este país va a crecer. Y desafío a los parlamentarios que busquen a los representantes que tomen este liderazgo. Muchas gracias por estar aquí. Thank you, John. Vamos a escuchar ahora a Carolina Toa, presidenta del Partido por la Democracia. Ella es cientista política de la Universidad degli Studi de Milano y también estudió Derecho en la Universidad de Chile. Fue jefa de la campaña presidencial de Eduardo Frei durante la segunda vuelta electoral y anteriormente ministra secretaria general de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entre el 2002 y el 2009 fue diputada por el Distrito de Santiago. Se desempeñó como subsecretaria general de Gobierno del presidente Ricardo Lagos entre el año 2000 y 2001. Ha sido académica, asesora y consultora en temas de gestión pública, políticas sociales y modernización del Estado. Durante el gobierno militar fue una destacada dirigente estudiantil y vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Es actualmente presidenta del Partido por la Democracia. Gracias, Vivian. Muy buenas tardes. Estoy un poco resfriada, espero que eso no afecte esta presentación. Yo quiero agradecer por la invitación. Creo que el Consejo para la Transparencia, la Ley de Acceso a la Información, son dos avances muy importantes de nuestra democracia que tenemos que proteger y tenemos que robustecer, porque además tienen una tarea muy compleja en una sociedad que está haciendo demandas crecientes en este ámbito que tenemos que tratar de entender y darles respuesta. Y de eso se trata este panel hoy día precisamente. Se llama Reformas Políticas y Transparencia, los cambios que pide la ciudadanía en busca de participación. Yo creo que los cambios a favor de la transparencia que requiere nuestro sistema son múltiples y están en diversos ámbitos, y en el campo de las instituciones políticas son diversos. Sin embargo, no es una buena solución, cuando hay muchos cambios necesarios, limitarse a hacer la lista de las reformas que tenemos que hacer, aunque al final yo voy a terminar haciendo una lista igual. Pero antes de hacer la lista hay que entender por qué se está provocando, qué hay detrás de este desencuentro, de esta demanda que no es solo de transparencia, es también de participación. Yo creo que en Chile el concepto transparencia y la necesidad de avanzar en reformas a favor de la transparencia
surgió a partir de una agenda anticorrupción y estuvo muy ligada como una herramienta para combatir la corrupción. Pero a estas alturas tiene un contenido mucho más amplio y yo creo que la demanda de transparencia de la sociedad no se limita ni tiene que ver principalmente con el tema de la corrupción, y en ese sentido la tesis que esbozó recién Roberto Méndez yo no la comparto. Yo creo que la sociedad chilena, la demanda que hay, que puede decirse a través de la palabra corrupción, pero lo que tiene de trasfondo es una demanda contra una sensación de abuso, una sensación de concentración del poder, una sensación de que hay intereses de la élite chilena que conviven y toman decisiones cotidianamente con exclusión de la ciudadanía. Y eso es lo que hay detrás de esta desconformidad, de esta molestia, de esta demanda de transparencia, y que muchas veces las personas lo pueden mencionar como corrupción, pero en realidad a lo que se está haciendo referencia es a los profundos desequilibrios, inequidades, desigualdades que hay en la sociedad chilena y que se expresan mucho en la forma que nosotros tenemos en nuestras instituciones políticas, en nuestro tipo de democracia. En ese sentido, creo que aquí cuando estamos hablando de transparencia, estamos hablando de algo mucho más ambicioso y exigente que tener herramientas buenas contra la corrupción. Estamos hablando de cómo se distribuye el poder en la sociedad chilena. Estamos hablando de quién decide y en base a qué elementos decide y a quién le tiene que preguntar y a quién le tiene que dar cuenta de sus decisiones. Y ahí nuestra democracia tiene una cierta lógica, que no creo que vayamos a cambiarla por hacer una reforma por aquí, una por allá, sino en la medida que entendamos que esa lógica no es la que necesita la sociedad chilena hoy y tenemos que reemplazarla por una lógica distinta. La nuestra es una democracia surgida de una dictadura, bajo las reglas del juego que se definieron en una dictadura, con una gran animadversión contra las mayorías, contra las demandas sociales. Es una democracia que se protege de los ciudadanos, está concebida así, que se protege de las demandas sociales y que se protege sobre todo de los cambios. Está hecha para hacer muy difíciles los cambios. Y sus instituciones son coherentes con eso. El poder muy concentrado, especialmente en el gobierno, un centralismo extremo, un parlamento que a través del sistema binominal y el sistema de quórum está obligado a funcionar siempre a través de acuerdos entre los dos grandes bloques. No voy a entrar en detalle en esto porque es largo, pero en pocas palabras, el binominal lleva siempre un semiempate y los altos quórum obligan a que las reformas se hagan a través de acuerdos, que no operen mayorías y minorías, sino el entendimiento entre estos bloques que ya además están bastante empatados, producto de la lógica del binominal. Entonces, esto nos lleva a un sistema en que las decisiones se tienen que tomar siempre necesariamente en unos acuerdos, en unas negociaciones que hacen los actores políticos. Negociaciones de las cuales la ciudadanía cada vez sospecha más, cada vez entiende menos, porque lo que termina haciéndose no es lo que prometió Juanito o Pedrito, sino algo que se acordó en alguna parte que nadie sabe cuál es, quién la decidió, quién cedió, quién impuso su mano y por qué y cómo lo hizo. Toda esta dimensión que tiene este sistema y que es una dimensión buscada, no es algo escondido ni corrupto, el sistema está concebido así. Obligadamente lleva a ese tipo de desarrollo, solo puede funcionar si hay dos condiciones que hoy día no están presentes en la sociedad chilena y yo diría no están presentes en ninguna sociedad del mundo, ninguna democracia, ni siquiera las que están funcionando muy bien. Una es tener una élite política fuertemente legitimada a la cual la gente está dispuesta a darle un poder casi total para que tome acuerdos entre cuatro paredes. Y dos, tener una ciudadanía relativamente pasiva, poco participativa, que está dispuesta a limitar sus espacios de participación a una elección donde además su margen de maniobra es principalmente elegir el gobierno. En el Parlamento, en el margen se elige quién va a tener un poco más o un poco menos de poder, pero al final del día todos sabemos las cosas importantes se van a hacer en una mesa de negociaciones. Esa lógica, una élite política fuertemente empoderada, legitimada y una ciudadanía pasiva, era lo que teníamos en los días posteriores a la dictadura. Una ciudadanía todavía atemorizada, con mucho temor que esta democracia tensionara mucho a la sociedad chilena,
muy conforme con haber logrado finalmente la democracia y tener respeto a los derechos básicos, a los derechos humanos, libertad de expresión. Hoy día eso que en una época causó conformidad, hoy día parece totalmente insuficiente. Hoy día parece vacío en relación a lo que la gente espera de la democracia, que no es solo cuidar la democracia, sino poder vivir la democracia. Y si hablamos de élite políticas legitimadas, ni siquiera tenemos que hacer referencia a lo que pasa en Chile. En el mundo entero hay un conflicto, una dificultad muy grande de las representaciones políticas para dar cuenta de lo que la sociedad está esperando, de sus complejidades, de sus matices, y por lo tanto no hay ninguna manera en que actores políticos puedan tomar en su mano la representación de la sociedad, sentarse en una mesa, hacer una negociación y que la sociedad quede contenta, si no tiene posibilidad de ser parte de ese proceso y tener un rol en ese proceso. Entonces, si esa es la lógica de nuestro sistema, y empezamos a pensar reformas que se hagan cargo de este problema, lo primero que tenemos que hacer es discutir de manera muy serena y transparente si estamos dispuestos a generar un sistema que tenga una lógica distinta, que realmente le pierda este temor a la ciudadanía, que abra espacios de participación, que permita el juego de las mayorías y las minorías, que empodere también a los ciudadanos con una lógica que no sea solo de la demanda o de la exigencia de los derechos, sino también de asumir las obligaciones que conlleva una democracia más participativa, y también el diálogo social que requiere la participación, porque la participación no es que se haga lo que yo diga, la participación es que discutamos entre todos y nos pongamos de acuerdo. Yo creo que lo que necesitamos hacer en Chile es un cambio de esa magnitud, y tenemos que empezar a hablar de eso, más que de el tema puntual de si el binominal va a ser un poco más así o un poco más asá. Ahora, dicho eso, en ese marco, sí creo que hay algunos temas que son los medulares que tendríamos que poner en esta conversación, de qué cambios requiere nuestro sistema, y sí voy a mencionar algunas reformas específicas, que son por lo demás varias y en distintos planos. Una primera, que normalmente es la que queda siempre olvidada en estos debates, y que es esencial, es una reforma a favor de la descentralización de nuestro país y de la regionalización de nuestro país. La cantidad de decisiones que estamos tomando día a día sin que la gente afectada tenga algo que decir y una posibilidad de entender en base a qué criterios se tomaron, o una posibilidad de opinar o ya ni decir, contrarrestar los argumentos que se priorizaron, es precisamente en este ámbito, en el ámbito de las decisiones que afectan a las regiones. Y ahí lo más evidente, lo más categórico, donde la falta de transparencia campea, quizá el ámbito donde hay más falta de transparencia en la sociedad chilena, es en el ámbito de las decisiones de la inversión regional, donde se toman todos los días decisiones respecto a proyectos millonarios que nadie sabe en base a qué, nadie pide cuentas a nadie, nadie ni siquiera se entera el día que se toman esas decisiones en los consejos regionales, que como todos saben son órganos electos de manera indirecta y por lo tanto con muy poca accountability, con cero información y participación ciudadana. Ahí tenemos que meter mano, y además eso nos está muy fuertemente pasando cuentas. Ya las regiones se están rebelando contra esta realidad y ello ha tenido expresiones muy nítidas en el último tiempo. Segundo tema, lo mencioné antes, así que ahora solo voy a hablar al pasar, la manera en que conformamos y funciona nuestro Parlamento. Un sistema binominal con altos quórum significa que todo al final se resuelve en una mesa de negociaciones, y necesitamos una democracia en que la gente sienta que su voto importa, que con su voto va a dirimir algo, que las mayorías y las minorías van a tener algún efecto de lo que sucede en el Parlamento. Para eso hay que tomar medidas que son obvias respecto al cambio del sistema binominal y a terminar con estos superquórum que existen en Chile y que no existen en ninguna democracia occidental. Esto que aquí se ha considerado la panacea de la evolución, es decir, que las cosas se hacen por acuerdo, es una especie de gran engaño, porque cuando las cosas se hacen obligatoriamente por acuerdo, quiere decir que la minoría siempre tiene derecho a veto. En el fondo se hace lo que quiere la minoría. Eso es lo que significa este sistema, en que solo las cosas se pueden hacer por acuerdo. Ciertamente en una democracia las mayorías incidentales no pueden hacer cualquier cosa, tienen limitaciones, pero aquí estamos en el extremo contrario. Estamos en el extremo de mayorías permanentes en el tiempo en la sociedad chilena que se reiteran de elección en elección y son impotentes para llevar esas mayorías a expresiones legislativas. Tenemos que hacernos cargo de eso, pero también hacernos cargo de que
el Parlamento requiere hacer de los debates legislativos y el gobierno, que es el gran legislador en nuestro país también, cosas más comprensibles y en que la ciudadanía tenga más posibilidad de ser parte. En otros países existen sistemas por los cuales los gobiernos, antes de presentar sus proyectos, entregan a la opinión pública una definición del proyecto que van a discutir, los contenidos principales, permiten la deliberación sobre esto. Hay distintas medidas que podríamos tomar, pero si seguimos esperando que la gente se sienta parte de la discusión del Parlamento sobre la base de difundir lo que pasa en la sala del Senado y la Cámara, estamos pillándonos la cola todo el tiempo. En la sala de la Cámara y el Senado no pasa nada. A esas alturas ya todo se resolvió antes. Y de lo que sucede antes la gente no se entera, ni siquiera sabe que ahí es donde realmente se toman las decisiones, en las comisiones, en las discusiones, en las audiencias, que es donde hay que poner el énfasis para que la gente pueda sentirse parte de lo que se decide en el país. Tercer ámbito clave tiene que ver con el funcionamiento de la política. Aquí se habló, Juan Pablo, del financiamiento de las campañas y los partidos, ciertamente es muy importante, nuestro sistema tiene muchas carencias. Financiamiento hecho por empresas no es aceptable en una sociedad democrática, las empresas no son sujetos de la democracia, lo son los ciudadanos. Campañas que permiten el desarrollo de actividades intensivas en recursos van a reproducir siempre las desigualdades y la manera de resolverlo no es solo controlar el límite del gasto, que hay que hacerlo, fiscalizar mejor, sino también regular las actividades que pueden y no pueden hacerse en una campaña. El exceso y el absoluto predominio de la publicidad en la vía pública es la parte más vil de las campañas democráticas que debiéramos controlar y restringir. No aporta nada a la deliberación, no aporta nada a que los ciudadanos entiendan qué opciones tienen al frente. Son intensivas en el uso de recursos económicos e intensivos además en el uso de mafias de la peor calaña que ponen y sacan carteles durante el desarrollo de los periodos electorales. ¿Qué podemos hacer para eso? Restringir el uso del espacio público para publicidad de carteles y reemplazarlo por espacios de igual acceso en debates en las radios, en debates en los medios de comunicación, en distribución generalizada de diarios que sean con financiamiento público, de manera de bajar el impacto de los recursos, pero no solo eso, también aumentar la deliberación, que debiera ser el verdadero sentido de las campañas y no reproducir sonrisas en las calles. Hay que sumar a eso reformas que se desprenden de lo que nos viene ahora producto del voto voluntario. La restricción de los regalos en campaña creo que es una gran deuda de nuestro sistema. Si nosotros vamos a permitir que haya regalos en campaña, vamos a tener una democracia que nos va a terminar avergonzando y con el voto voluntario esto puede prosperar aún más. El problema de los acarreos en las elecciones cuando hay voto voluntario, algo que ya debutó en las primarias que tuvimos nosotros ahora, es algo que se nos viene y se nos viene con fuerza. ¿Cuál es la manera de contrarrestar eso? Sistemas de transporte público abiertos, que no dependan de ningún candidato ni dependan del financiamiento de la campaña de un candidato, sino que estén disponibles para los ciudadanos, de manera que el transporte o el costo del transporte deje de ser de tener un impacto en el desarrollo de los procesos electorales. Cuarto tema muy importante, no tiene que ver con el financiamiento de las campañas, sino con el control, la gobernabilidad democrática de las decisiones que ejercen los partidos. Creo que aquí también hay un tema del cual se habla muy poco y al cual tenemos que entrar a tomar decisiones muy drásticas. Se mencionó en la presentación anterior que los partidos son muy complejos porque parecen asociaciones privadas pero toman decisiones con enormes impactos públicos. La verdad es que los partidos no son asociaciones privadas. Son instituciones de la democracia al interior de los cuales suceden procesos que impactan fuertemente en la calidad de esa democracia. Y por lo tanto lo que pasa ahí adentro nos importa a todos. ¿Qué medidas tenemos que tomar para evitar que los partidos sean una caja negra y sean esta precariedad que son hoy día? Una muy importante, y en eso siento un gran orgullo del paso que nosotros dimos, es tener mecanismos para hacer posible el desarrollo de primarias en la selección de los candidatos. De manera que esta decisión de quién va a ser candidato y quién no sea a lo menos compartida con los ciudadanos y no lo tomen unos pocos dirigentes en base a sus amistades o a otras cosas. Segundo, ejercer control sobre los procesos democráticos al interior de los partidos. Procesos electorales al interior de los partidos, controlados por los propios partidos,
terminan siendo procesos electorales manejados por las mayorías de esos partidos, en los cuales los grupos minoritarios no tienen nada que decir. Las elecciones internas de los partidos debieran ser, al igual que las primarias y las elecciones nacionales, controladas por el servicio electoral, por instancias independientes que le den confianza plena a toda la ciudadanía, no solo a los grupos internos partidarios. Segundo, hacer transparente, hacer transparente los padrones de los partidos. Hoy día los padrones son bolsones de votos que manejan algunos líderes y caudillos. Solo ellos acceden a esos votos. Por lo tanto, una minoría o un grupo nuevo al interior de un partido que quiere llegar a esos electores le es totalmente imposible. Tercero, control y transparencia de las elecciones partidarias en el funcionamiento regular. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Quién las toma? ¿Quién da cuenta de esas decisiones? ¿Qué postura tuvo cada dirigente a la hora de tomar esa decisión? Eso, al menos, como estándar de exigencia respecto a los militantes del partido y yo creo también como transparencia hacia afuera. Y cuarto punto que tiene que ver con esto y que es vital, necesitamos un tipo de servicio electoral que asuma muy claramente que tiene un rol de fiscalización ante los partidos. Nuestro actual servicio electoral, surgido del tránsito de la dictadura a la democracia, concibió su papel como el de ser un ayudador de los partidos. Partidos que estaban naciendo en medio de una gran precariedad, que tenían al frente una parte importante del espectro político que los miraba con sospecha, que hablaba mal de ellos, que los quería debilitar. Entonces su rol consistió en ayudar a que los partidos en su precariedad pudieran funcionar. Pero ya eso hoy día nos juega en contra. Lo que necesitamos hoy día es un servicio electoral que sea exigente, que fiscalice, que controle, que ponga estándares más altos, o si no tiende a reproducirse esta precariedad en sí misma y de la precariedad surge una mayor precarización. Y ciertamente hay que transparentar y resolver las bases financieras con las cuales funcionan estas instituciones, si queremos que funcionen de manera adecuada. Hay un último punto que solo voy a mencionar, que se refiere al Parlamento, pero que no tiene que ver con cómo se legisla o las mayorías, las minorías y el sistema electoral, sino con la polémica que tuvimos con las asignaciones, que yo creo que es gravísima. Una institución cuyo rol es representar, cuando pierde credibilidad, pierde todo, porque ese es su alimento, ahí está su esencia. Y creo que esto hay que tomarlo con la seriedad que tiene, porque estamos llegando a un límite que puede tener consecuencias devastadoras para nuestra democracia. Hubo, en la manera en que se hizo el tema de las asignaciones, primero un descrédito total de un nuevo sistema recientemente creado, con un consejo autónomo, que se supone iba a ir a dar respuesta a este problema, en lugar de eso ya está desacreditado. Hubo imprudencia en la manera en que se tomó la decisión en el Senado, hubo oportunismo en la manera en que se aprovechó en la Cámara de Diputados. Bueno, siempre son algunos en todos lados, pero al final del día, en el Senado hubo imprudencia, en la Cámara de Diputados hubo oportunismo, pero esto no podemos mirar hacia el techo. Hay que tomar decisiones. Y yo creo que la más básica, la más importante, es que hay que cambiar el sistema de financiamiento de las actividades de los parlamentarios. Los parlamentarios, en lugar de asignaciones, debieran tener presupuestos manejados por la institución, como la tienen los ministros, como la tienen los alcaldes, y debiéramos buscar la forma de reforzar en sus atribuciones y también en los apoyos que tienen, la labor que les corresponde hacer de representación, de legislación y de fiscalización, en lugar de darles a entender que como fiscalizadores no valen nada, que como legisladores no tienen poder y que su única posibilidad es hacer trabajo en terreno a ver si ahí consiguen el apoyo, el favor de la gente. Yo creo que aquí hay una distorsión de lo que es el rol del Parlamento. El Parlamento hay que darle la posibilidad de dirimir, cuando no hay acuerdo, dirimir mayorías, minorías, legislar, ser un contrapeso del gobierno, fiscalizar con fuerza, representar a la gente y tener un sistema de financiamiento que no dé pábulo a este tipo de escándalos permanentemente, que no solo deterioran a los parlamentarios, terminan deteriorando a nuestra democracia y terminan deteriorando la confianza y la credibilidad en algo que es tan básico para que podamos como sociedad mejorar y ser el país que queremos ser. Gracias. Gracias, Carolina. Voy a dejar con ustedes a Alberto Cardemil, diputado de la República de Chile en representación del Partido Renovación Nacional. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Salamanca, fundador de la ONG Corporación Privada de Desarrollo, CORPRIDE.
se desempeñó como asesor del Ministerio de Agricultura y como vicepresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Entre 1986 y 1989 fue subsecretario del Interior. Ha ocupado diversos cargos dentro del Partido Renovación Nacional, incluyendo el de presidente del año 2000. Es diputado por Santiago Centro desde hace 12 años en representación de la Alianza por Chile y forma parte del Comité de Opinión Pública Semanal de COPESA. Es presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y jefe de la bancada de los diputados de Renovación Nacional. Muchas gracias. Agradecer la invitación a este importante seminario y todas las exposiciones que han sido especialmente sugestivas. Y creo que Roberto Méndez y el profesor Lula nos han hecho pensar. Yo en mi exposición quiero tocar los 3 puntos del panel, pero no resisto a hacer algunos planteamientos generales previos que me sugirieron las intervenciones anteriores. Yo siempre me he tenido por un realista, pero parece que soy, Vivian, un optimista inveterado. Y yo entiendo el problema, lo he vivido a lo largo de mi vida política, el problema que se nos ha planteado, esta instalación de la tremenda demanda de la transparencia, de este ojo omnipotente que nos mira cada vez con más prolijidad en cada uno de los detalles de nuestro desarrollo. Lo entiendo, está instalado, quedó para quedarse, está para quedarse, se va a ir, yo diría, ramificando y completando cada vez más, es un hecho de la evolución del hombre. Pero fíjense que creo también que se está generando, y estoy hablando por supuesto como una tendencia general, una reacción positiva en lo que se ha dado en llamar nuestra clase política. Y creo que de repente los cientistas políticos que plantean muy bien el problema no perciben esta sutileza, espíritu que se está generando desde dentro de la gente que tiene que ver con definiciones de políticas públicas en Chile. Y que viene desde lejos y que es una cuestión transversal, no tiene nada que ver esto con posiciones gobierno-oposición, alianza versus concertación, Congreso versus Ejecutivo. Tiene que ver con una sensación general que yo estoy percibiendo. En primer lugar, la conciencia del ojo omnipotente. Miren, yo hace más años, hace ya 14 que estoy en el Congreso. Cuando yo llegué al Congreso, habría considerado una impertinencia que alguien me hubiera preguntado quién eran mis asesores. Yo consideraba que eso era un tema absolutamente personal y privado. O sea, vivíamos en una casa con una ventana muy chica. Las ventanas se han ampliado y hoy día prácticamente tengo la sensación de vivir en la famosa casa de vidrio que había en nuestro distrito, en la calle Bandera con Moneda, en que todos pasábamos a ver cómo ahí había una niña que se bañaba y que hacía todas las cosas. Yo tengo la misma sensación que de estar siendo mirado todo el día. Y eso es bueno y está asumido. Y los que quieran venir, yo no voy a seguir siendo diputado ya a partir de la próxima elección. Los que quieran venir lo tienen que tener bien claro. Y veo que hay mucha gente que se interesa. Yo voy a irme de diputado y hay mucha gente que quiere ser diputado. Y por lo tanto entiendo que ya han asumido las nuevas reglas del juego y eso es bueno. En segundo lugar, creo que efectivamente hay una conciencia y hay una obvia constatación de que vivimos en una sociedad muy desigual, pero no se advirtió también que hay una reacción que es muy potente para luchar contra esa desigualdad y crear políticas públicas que ya van a empezar a dar efecto, porque ustedes se van a llevar una sorpresa. Las próximas cifras que vengan va a acusar una disminución entre esta famosa brecha de ricos y pobres. Y esto ha sido un trabajo del Ejecutivo y del Congreso, de los responsables de educación, que ya lleva varios años y que va a empezar recién a tomar buenos
resultados. Creo también que hay una conciencia de algo que decía Roberto, que los medios ya dejaron de ser hace mucho tiempo un intermediario entre los políticos y el pueblo, que esa era la concepción clásica. Los medios hoy día, y los que manejan los medios, los equipos periodísticos que manejan los medios, los editores, los dueños de los medios, de izquierda, derecho, de centro, electrónicos o de prensa escrita, son actores políticos en competencia con parlamentarios y senadores, y actores de difícil control democrático. Entonces ya la gente que está en política eso lo ha advertido. Y por último, la aseveración tal vez, esta la hago yo, tal vez más políticamente incorrecta, no sé si es así, o heterodoxa, es algo en que yo estoy convencido. Se habla de los indignados que existen, de la gente que reclama, de la gente que se siente poco interpretada, es evidente, todas las encuestas lo muestran, es un fenómeno mundial, es un fenómeno chileno, pero yo tengo para mí que la gente no quiere demoler el sistema. La gente quiere ser incorporada al sistema. La gente quiere integrarse a los beneficios del progreso general que advierte. Esa es la gran demanda y esa es la gran respuesta que le tiene que dar el Ejecutivo, las instituciones políticas, el Congreso. Esa es la tarea que viene. Pero yo creo que es completamente distinto entender, ¿no es cierto?, que aquí lo que hay que hacer es que las instituciones naufraguen y no, como hemos hecho bien siempre las cosas en Chile, que la República, yo soy un gran republicano, evolucione decodificando, integrando demandas y dándole soluciones institucionales adecuadas. Y esa es también una constatación que yo advierto. Sirva eso de manifiesto de este diputado hoy día en la mañana. He visto la evolución positiva en la línea de lo que he hablado desde que soy diputado. Participé en la ley de probidad de 1999, gran ley. En el acuerdo político legislativo del 2003, en la reforma constitucional del 2005, en la ley de acceso a la información pública. ¿Qué sería hoy día? No, desde luego no estaríamos haciendo este seminario sin esa importante ley unánimemente aprobada el 2009. O sea, hemos hecho cosas. El otro día estábamos en un seminario en España. En España no hay ley de información pública. Y ahí tuvimos un seminario contándole lo que habíamos hecho nosotros en esta materia, y que era seguido con extraordinaria atención. Yo creo que eso es así, eso es una buena respuesta de los equipos humanos que hacen políticas públicas en Chile. Tal vez se nos olvide una cosa, y aquí hay una constatación que a veces uno no la percibe. También es cierto que todos estos movimientos en pro de la transparencia fueron gatillados y fueron motorizados por escándalos de corrupción muy graves en 1994 y 2003, que no se han vuelto a producir en el ámbito público. Los escándalos que hemos tenido en la década del 2000 han sido en el ámbito privado, colusión de la farmacia, el caso de la Polar, pero no en el ámbito público. Han habido reventones y los van a ver siempre, pero no en el ámbito público. Ahora, ¿qué podíamos hacer los políticos de la época? No llegar al acuerdo político legislativo del 2003, que fue un tremendo avance. Yo creo que esa fue una reacción positiva. Y siempre que hay un tema de esto, uno lo tiene que ver con, por supuesto, con una oportunidad de sanción, pero también con una oportunidad de superación institucional, dándose buenas normas. Y hoy día estamos discutiendo en la comisión que presidía hasta hace poquito, en la Comisión de Constitución, una reforma importantísima a la ley de transparencia, que ya va bastante avanzada. Y yo les quiero contar algo, Vivian, a ti te consta, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estamos legislando con el Ejecutivo y con el presidente del Consejo para la Transparencia, sentado permanentemente en la comisión y opinando y participando como corresponde, lo que también significa un tremendo avance. Nos quedan dos temas
grueso. En lo demás tenemos prácticamente la ley sacada. Nos queda un tema que es el tratamiento que le vamos a dar a los correos electrónicos, que es un tema real, obvio, que hay un debate legítimo en los tribunales y que yo creo que es posible darle una solución legislativa. A mi juicio lo avanzo al tiro, lo he conversado con el ministro, lo he conversado con el presidente del Consejo. Yo creo que hay que legislar sobre el tema, es un hecho nuevo, y hay que legislar con un criterio hacia adelante, nuevas reglas del juego, para que la gente sepa, la gente que esté en política pública, cómo puede usar o no usar su medio electrónico. Eso es lo que tiene sentido. Y nos queda otro tema, que es el recurso unificado ante la justicia, que yo creo que es un tema bien delicado, que puede comprometer la autonomía y el imperio del Consejo para la Transparencia, que es un tema que también hay que solucionarlo legislativamente. Pero eso es lo que estamos haciendo. Tampoco se dice poco. Mira, despachamos en la ley en el Consejo, en la Comisión de Constitución, una tremenda ley de probidad que reglamenta el artículo 8 y ya está, ya se fue al Senado con normas sobre declaración de patrimonio y intereses que son modélicas, con obligación de fideicomiso ciego, como se llama, o mandato de administración por terceros de patrimonio de las autoridades públicas, incluidos, por supuesto, diputados, senadores, presidentes y ministros, que son realmente de punta, incluso con obligación de vender ciertos activos, en el caso de autoridades, ¿no es cierto?, que estén en peligro de tener una colisión entre el interés público o privado. Esos son avances reales, importantes, en que dan cuenta de una reacción positiva frente a un problema. En el tema de control democrático, discúlpenme, hemos hecho un avance trascendental, inscripción automática y voto voluntario. Está ya, va a funcionar en la próxima elección. Eso significa la incorporación de cientos de miles de votantes potenciales nuevos a los que hay que mirar a la cara. Eso es una reforma profundísima, bien hecha, sin ningún cálculo político. Eso es un avance importante. Está listo, ya va a salir la ley de primarias, que son primarias vinculantes, financiadas en parte por el Estado, cuando el partido o la coalición así lo pida, que le va a introducir a la vena un elemento importante de democratización a los partidos políticos. Está, y espero que aprobemos este año, la ley de elección directa de los CORES, que aquí se aludía, que es un sistema realmente opaco, es que vamos a tener que avanzar a una elección universal y popular de los CORES. Todo esto son reformas que unas han salido y otras están por salir y que muestran un avance súper importante. No quisiera dejar de mencionarlas. No sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos. Voy a tratar de concentrarme en algo que viene súper importante también en estas materias de leyes, que es la ley del lobby. Este es un tema real. Si ustedes vieran, distinguidas amigas y amigos, y Carolina, cuando fue diputada, tiene que haber sido testigo, testigo y protagonista, cada vez que hay una ley complicada, la cantidad de correos electrónicos por miles que uno recibe en una u otra posición, prácticamente anulan la capacidad de información. En el Congreso se acerca abogados, lobistas profesionales, lobistas semiprofesionales, organizaciones de todo tipo en que a uno lo abordan, le entregan minutas, le entregan antecedentes sobre el tema que tiene que resolver, además del debate que se hace en los medios de comunicación. Este es un tema que no da para más y aquí sí que estábamos atrasados. Había varios proyectos de ley que están congelados en su tramitación en el Senado. Y esto está realmente produciendo una muy mala nota
para la actividad pública. El 2008 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, tomó lo que había como un proyecto de diputado el 2003 y está durmiendo desde el 2009 en el Senado. El gobierno ha hecho un anuncio súper importante. A ver, ¿qué es lo que pasa? Seamos francos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Y este es un tema de transparencia. Uno, a los lobistas no les gusta ser identificados como lobistas. Todos son abogados de algo, son vicepresidentes de algo, o participan en algún gremio. Dos, a las autoridades no les gusta transparentar las agendas de reuniones de las autoridades con lobistas. Y tres, hay toda una tesis que dice que una regulación del lobby conculcaría el derecho de petición y la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política de la República. El Ejecutivo, entiendo que lo anunció el ministro ayer, ha presentado una indicación sustitutiva que me parece realmente notable. En primer lugar, se va a modificar el nombre del proyecto, que va a regular no solamente el lobby, sino que todas las gestiones que representan intereses particulares ante autoridades del Legislativo y del Ejecutivo. En segundo lugar, el eje del proyecto es fortalecer la publicidad, más que el registro de lobistas, el registro de audiencias de las autoridades públicas, incluidos, por supuesto, los diputados y senadores, y demás gestiones que representen intereses particulares. Se van a restringir las excepciones al concepto de lobby, como se amplía a toda la gestión de representación de intereses particulares, se van a eliminar las excepciones que beneficiaban a las asociaciones gremiales, a las ONG y a la fundación. Y esto es súper importante. Todo el que represente un interés particular va a quedar sujeto a la ley. Se va a mantener el registro de audiencia, se va a mejorar el registro de audiencia, ese es el eje del proyecto, y se va a incorporar a él audiencias y reuniones sostenidas con personas naturales y jurídicas y viaje de los sujetos pasivos. Y además se va a tipificar y detallar las sanciones a que se va a hacer acreedor el diputado, senador, ministro o subsecretario que no cumpla la ley. Este es un paso realmente importante en la idea que yo he expresado, Vivian, que es mi línea de trabajo, que es mejorar las instituciones de la República, de tal manera de tener instituciones prestigiadas que incluyan a todos y que sean respaldadas por el grueso de la ciudadanía. Esa es la tarea que tenemos, esa es la tarea que debemos abordar con buen criterio, con buen conocimiento técnico y jurídico, y creo yo con una percepción clara de lo que nos está pidiendo la gente. No alcancé a exponer sobre el tema de financiamiento público. Creo que la ley fue un tremendo avance, la ley que tenemos ahora. Antes esto era realmente la frontera de nadie, el Far West. Así era, creo que esto fue un tremendo avance. Hay que mejorar el sistema, obviamente, básicamente por la vía de mayor fiscalización y por la vía de crear un servicio electoral que realmente sea una especie de superintendencia de los partidos que tienen que tener normas de transparencia y democracia interna mucho más eficaces y de punta que lo de hoy día. Eso también es un tema pendiente. Creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Quiero agradecer la participación de todos nuestros panelistas. Aparentemente no tenemos tiempo para preguntas, así que le doy muchas gracias y vamos a pasar al próximo panel. Agradecemos a todos nuestros panelistas y queremos pasar de inmediato al panel de cierre y conclusiones de este seminario, el cual será presidido por el presidente del Consejo para la Transparencia, el señor Alejandro Ferreiro. Participarán la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México, la señora María Elena Pérez Yaén, y el presidente de Chile Transparente, señor Juan Carlos Délano. Muchas gracias.